Desde el año 2016, cada 2 de marzo, nuestro equipo de técnicos presenta una batería de propuestas para sugerir a nuestro gobierno que atienden las necesidades más importantes de la población para ser implementadas en el correr del mismo año. En esta oportunidad, hemos profundizado en temas de economía, vivienda, energía, educación, seguridad, defensa, infraestructura y telecomunicaciones. Para lograrlo, empleamos más de 600 horas de trabajo y nos agrupamos en 8 equipos, cuya coordinación general estuvo a cargo de Azucena Arbeleche, Ignacio Bufa, Rodrigo Ferrés y Pablo da Silveira. Más de 40 técnicos trabajaron para crear este conjunto de propuestas, en base a consulta de bibliografía especializada, análisis de base de datos, estudio de normas jurídicas y entrevistas realizadas a protagonistas de diferentes ámbitos de actividad. Trabajamos desde el mes de noviembre durante todo el verano y por tercer año consecutivo logramos armar estos proyectos para aportar soluciones con ideas de implementación inmediata a problemas reales. 2M. Ideas de todos, gobierno para todos. Desde el medidas a ser implementadas en el transcurso de este año 2018 y que han sido desarrolladas por nuestros equipos técnicos. Los dejo en las mejores manos. Les pido por favor recibir con un fuerte aplauso Luis Lacalle Pou. Buenas tardes para todos, agradecerles que se hayan venido este viernes, agradecerle a la gente que está enfrente a su computadora siguiéndonos en directo en este 2 de marzo. Un 2 de marzo más, como decía Nicolás, es el tercero. El tercero en el cual nos disponemos a hacer propuestas. Porque, como nos han escuchado decir más de una vez, no nos conformamos con el rol de oposición, o por lo menos el tradicional. La gente en octubre del 2014 y en noviembre nos dijo, ustedes son oposición, pero también nosotros tenemos una vocación de gobierno, la cual no nos queremos amputar. Por eso no nos conformamos con la crítica ni con la denuncia. Hemos criticado y hemos denunciado. Basta con mencionar la comisión investigadora por ANCAP, que terminó con la renuncia de un vicepresidente de la República. Basta hablar de la comisión investigadora de ACE, que hace pocos días termina con la destitución de todo su directorio. La comisión investigadora por los negocios con Venezuela, que está en la justicia penal. La comisión investigadora por la regasificadora, que todavía sigue su curso. Sumado a interpelaciones, sumado a pedido de informe, allí está la función de Contralor, la función más básica, más antigua del Parlamento. En estos días algunos se nos han arrimado y nos han dicho, che, ¿te parece seguirle proponiendo ideas al gobierno? ¿Te parece insistir? Si el gobierno no les presta atención, si el gobierno no les da bolilla, ¿no estarán perdiendo el tiempo? Casi que la respuesta es muy simple. No entendemos ni queremos actuar de otra manera. No sabemos guardarnos las propuestas. No está en nuestro ADN. ¿Por qué? A alguno hay que explicárselo, y nos parece bien, porque tenemos un profundo respeto por las personas. Tenemos un profundo respeto por las personas y por su vida. Y como tenemos un profundo respeto por las personas y por su vida, lo tenemos por su tiempo. No podemos guardarnos las ideas abajo del brazo a ver qué decide la ciudadanía dentro de un par de años. Nos ocupa el futuro de los uruguayos. Obvio
creo que es una palabra que en la boca de los políticos está constantemente. El futuro, el futuro. Ahora, para preocuparnos y ocuparnos del futuro nos tenemos que ocupar del aquí y de ahora. Es muy difícil decirle a alguien que padece una enfermedad, que su hijo no puede estudiar, que es víctima de la inseguridad, hablarle del futuro. Nosotros nos queremos comprometer aquí y ahora. Por supuesto que con las herramientas que tenemos. Ya nos hubiera gustado tener otras. Tenemos determinadas herramientas y las queremos usar hasta donde nos permita la Constitución y la ley. Y hay uno que para mí es fundamental. Lo hablamos con algunos compañeros estos días. Somos optimistas. El optimismo es nuestro motor. Nosotros estamos convencidos de que se pueden hacer las cosas. Porque si no, no le hubiéramos tomado el trabajo a más de 40 técnicos, a distintos equipos, a tocar la realidad, a conocerla, a dirigentes políticos que nos asesoran y que nos acompañan. Estamos convencidos de que se puede. Y se puede en el 2018. Un 2018 muy distinto de los años que estamos pasando. Primero porque es el último año sin campaña electoral, o por lo menos hacia el final del año va a ser todavía de meridiana tranquilidad política electoral. Segundo y no menor, es porque la última rendición de cuentas del gobierno, y con números que anteceden a esa rendición que no son para nada alentadoras. En lo internacional muchísimas cosas, y no quiero perder el hilo, pero desde el anuncio seguramente fallido del gobierno de un TLC con China en el 2018, desde la expectativa del Mercosur de firmar un acuerdo con la Unión Europea, que todavía estamos pulseando acerca si nos aceptan el ingreso de nuestras materias primas, sobre todo lo que hace la carne, elecciones en Paraguay, elecciones en Brasil, con todo lo que ello tiene de la crisis político brasileña. Un 2018 que en lo laboral, en las relaciones laborales, tenemos la ronda de consejo de salario más grande desde la vuelta a la democracia. Más de 170 grupos y subgrupos van a estar negociando este año. Ni que hablar de un 2018 que lamentablemente nos encuentra con mucha violencia. Y uno siempre se ve tentado a hablar de registros, a hablar de porcentajes, que lamentablemente han aumentado dramáticamente en estos pocos días del 2018. Comparado con el año pasado, comparado con otras ciudades del mundo, lamentablemente es una tragedia la que están viviendo muchos uruguayos. Lo mismo la pérdida de vidas por siniestro de tránsito. El año empezó dramáticamente y lo sigue haciendo, y lamentablemente los resultados del año que terminó no son para nada alentadores. El sector productivo, quizá el que más ha estado en la opinión pública en estos tiempos. Su rentabilidad está ya en discusión y la coyuntura climática hace que todo el Uruguay esté mirando para arriba a ver si se pone a llover y de alguna manera podemos paliar la situación que se está viviendo. Para los uruguayos todos, y esto no es fruto de nuestro razonamiento, aunque también podría serlo, sino que lo que viene diciendo, si es que se le puede creer al gobierno, se terminó la capacidad contributiva. O sea, vamos rumbo a una rendición de cuentas y el bolsillo de los uruguayos que no aguanta más, y un ministro de Economía que hace poco tiempo tímidamente dijo que va a aumentar el gasto. Y después, amigos y amigas, el enojo. La gente está enojada. Y hay que entenderla, hay que aceptarla, hay que tratar de ponerse en la piel, en los zapatos de aquellos que están enojados. El que no quiera aceptar el enojo popular, que se dedique a otra tarea. Porque notoriamente cuando la gente siente que no está pasando bien, le carga las tintas y la responsabilidad sobre los hombros de los políticos. Y está bien que así sea. Eso es parte de la democracia y la tenemos que aceptar. Y por supuesto deberíamos de tratar de actuar en consecuencia.
Es en este entorno, en este 2018 que pinta de esta manera, que nos dirigimos a hacer los planteos. Obviamente con un supuesto que ya lamentablemente lo venimos anticipando y hoy claramente es así. El Frente Amplio ha renunciado a hacer los grandes cambios que el país necesita. Teniendo todas las herramientas, en estos últimos años no ha incidido, no ha trabajado en los grandes cambios que el país necesita. No entiende la urgencia, no tiene la voluntad, y si en algún momento tiene esa voluntad, no logra cohesionar políticamente a las distintas fuerzas que componen su partido político. Y por eso, nosotros cuando hacemos las propuestas, los 2 de marzo, que son parte de nuestra propuesta, porque aquí hay compañeros legisladores, intendentes, alcaldes, ediles, que proponen un día sí y otro también en sus respectivos trabajos. El ingrediente de la urgencia es fundamental en nuestra propuesta. No estaríamos aquí parados si no pensáramos que son aplicables para el 2018. Esto no es una plataforma electoral, está lejos de ser una plataforma electoral. Todos los años las cosas que proponemos le damos ese sentido de la urgencia y ese baño de realidad que tiene que tener. ¿Se puede hacer lo que vamos a proponer en el 2018? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Se puede? ¿Son urgentes, son necesarias y son posibles? Y de más está decir que cuando nos paramos acá enfrente, no solo hacemos un aporte técnico, sino que le damos un respaldo político. En todos los ámbitos está el respaldo político nuestro, si de algo sirve para que se lleven adelante estas medidas. Esta vez optamos por cambiar un poco la forma. Tenemos 12 secciones de propuestas y en algunas de las cuales, en 9 de ellas, hay una batería de medidas que apuntan a un fin único. Y no podíamos empezar con otro, que lamentablemente está trillado, que ya lo hemos propuesto acá los 2 años pasados, que es el tema de la educación. Nosotros nos vemos en la necesidad de insistir en que se tienen que tomar algunas medidas con respecto a la elección de horas. Hasta este momento, las últimas 2 veces la propusimos creyendo que se podía acordar, creyendo que el Codicen iba a ser lo suficiente y lo necesario, y lo mismo secundaria. Ustedes, los que siguen más la actividad política, se acordarán tanto de la ministra de Educación como autoridad del Codicen diciendo que lo que propuso el Partido Nacional o un sector del partido en realidad ya se hace y todos los años tenían que decirse porque nunca se hizo. A ver, esto no puede quedar, y carecería de sentido, sería banalizar esto, una competencia entre 2 partidos políticos, 2 sectores, entre el gobierno y oposición. Esto es para la gente, esto es desde la gente. No es una competencia entre dirigentes políticos. Y por eso el tema de educación, el tema de la elección de horas, le seguimos buscando la vuelta, no nos conformamos. No nos damos por vencidos, no nos bajamos los brazos. Y por allí está el artículo 41 de la Ley de Educación. Le encontramos la vuelta. Y el artículo 41 de la Ley de Educación, de una mala ley de educación, claramente le dice al gobernante que tiene que hacer todo lo posible para que los docentes tengan un único lugar de estudio. Habla del tema de la elección de horas y también habla de partidas presupuestales en los distintos centros educativos. Entonces dijimos, ya está. ¿Para qué iban por un lugar de acuerdo si no hay voluntad? Vamos para que cumplan la ley. Si a cualquier hijo vecino le decimos cumpla la ley, el gobierno la tiene que cumplir. Y por eso claramente el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la ley, del artículo 41, aún sabiendo de la autonomía de los desconcentrados, aún sabiendo eso, al Poder Ejecutivo se le exige el cumplimiento de la ley. Y por eso nosotros creemos que con distintos instrumentos políticos, jurídicos, como un decreto de ejecución, un acto de directiva o la propia aplicación del artículo 197 y 198 de la Constitución, allí puede encomendar, recomendar, hacer cumplir en los distintos órdenes
y con los distintos tonos la elección de horas. Y si llegamos a lograr eso, también sería una muy buena cosa empezar a tratar desigual a los desiguales y que distintos centros educativos tengan un presupuesto propio que lo puedan utilizar en lo que lo necesitan. Hablábamos al principio de temas relativos a la vida de los uruguayos y yo quiero detenerme en dos de ellos, en los siniestros de tránsito y en la seguridad ciudadana. El año pasado, casi 470 uruguayos perdieron la vida en siniestros de tránsito. Es la primera causa de muerte de los menores de 40 años. Y casi 30.000 uruguayos sufrieron lesiones, muchas de las cuales graves y permanentes. Le puse cifras, ustedes saben que a mí no me gusta. Estamos hablando de hijos, padres, nietos, sobrinos, tíos, abuelos, parejas, que ya no están más o que han quedado severamente mutilados. Si fuéramos a la dimensión económica, que es totalmente secundaria, pero creo que vale la pena concientizar para saber lo que le cuesta al Uruguay, lo que podríamos usar en otras cosas, se calcula que cuesta casi $1.000 millones al año los siniestros de tránsito. $1.000 millones al año. Y por eso esta epidemia necesita un plan urgente. Necesitamos un plan nacional de emergencia vial para este año. En la educación, ¿cuántos de nosotros que tenemos hijos son nuestros niños que nos enseñan de las cosas más modernas, de las cosas buenas y también de los flagelos más modernos? Ni que hablar con el tema del medio ambiente y no andar tirando basura por ahí. Bueno, eduquemos a nuestros niños seriamente acerca del mundo que tienen, en el cual van a vivir. No es el mismo barrio que nosotros podíamos jugar a la pelota donde vivíamos. Yo jugaba el cordón en la calle Echevarriarza. Es imposible pensar esa realidad hoy. Nuestros hijos van a vivir en un mundo de autos sin chofer. En pocos tiempos, en pocos años, tenemos que tener un plan de educación vial. Y tenemos que acompañarlo con la infraestructura. El plan de señalización. No hay un plan o una estrategia única de señalización vial, ni de normativa. Tenemos que trabajar fuertemente para que sea único, armónico y por todos conocido. Y por supuesto en infraestructura segura. Cuando uno ve las causas de los siniestros de tránsito, el gran perseguido en la opinión pública ha sido el tema de la ingesta de alcohol, que está bien, que hay que trabajar sobre eso, aunque podemos tener algún matiz. Pero es muy bajo el porcentaje de los siniestros de tránsito por la ingesta de alcohol. Fuertemente está influido por la infraestructura. Y todos sabemos cómo está la infraestructura en ciudades y sobre todo en carreteras de nuestro país. Y por último, una respuesta médica. Aquí los médicos y la gente que se dedica a estos temas sabrá la cantidad de gente que si no es atendida urgentemente termina perdiendo la vida o con lesiones permanentes. Y no es un tema en la agenda de los políticos por lo general, pero para nosotros nos parece de orden un tema urgente de este año. Hablábamos de las vidas y por eso no podemos dejar de hablar de la seguridad pública. Y en este tema, no digo exclusivamente, pero profundamente, acá el gobierno del Frente Amplio ni ha encontrado las soluciones mayores ni las va a encontrar. Porque tiene un abordaje de esta situación totalmente equivocada. Yo no quiero hacer historia, pero para muestra acaso un botón, ¿se acuerdan cuál fue la primera medida del Frente Amplio cuando llegó al gobierno? En el 2005. La primera medida fue la liberación de presos. Esa fue la primera medida. Tuvo que llegar el 2018 para que hace 3, 4 días
el ministro del Interior, el inefable Bonomi, haya dicho que el aumento de los delitos ahora se debe a liberación de presos. Desde ahí a la fecha, una y otra vez, han cambiado técnicas, han cuatriplicado su presupuesto, han armado a la policía y sigue sin encontrarle una solución. Y no me quiero salir del tema, pero no podemos hablar de seguridad ciudadana si no hablamos de inclusión social. La verdadera inclusión social. Ahí donde hay que trabajar, dedicarle afecto, tiempo. Sabemos que hay miles de uruguayos que lo hacen. Lo hacen desde el Estado y lo hacen desde la sociedad civil. Hay conocimiento abundante en nuestro país para imitar, copiar y extender algunas cosas. Nadie lastima, nadie atenta contra lo que quiere, contra lo que se siente perteneciente. La exclusión, el yo no soy, yo no pertenezco y por eso no me importa romperlo, destruirlo o atentar contra ello. Y por eso nosotros tenemos que tener muy presente en los tiempos que vendrán la verdadera inclusión social. Volviendo a la seguridad humana, el Partido Nacional desde el año 2005, en este gobierno, obviamente en tiempos anteriores también lo hizo. Recuerdo que las primeras medidas que se propusieron fueron la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 222 del Código del Niño, la no destrucción de los antecedentes de los menores. Una vez sí y otra también, nuestro sector, el Partido Nacional y el resto de la oposición le ha arrimado ideas al gobierno. La última vez en forma masiva en el acuerdo multipartidario que el presidente de la República convocó en la Torre Ejecutiva. Me acuerdo que el senador Heber y el senador García fueron nuestros representantes. Y el senador García, en nombre del sector, le dijo: presidente, lo que se acuerde acá, ¿se vota en el Parlamento? Y el presidente dijo: lo que se acuerda acá, se vota en el Parlamento. Pasaron algo así como 3 meses, nosotros ya habíamos advertido que eran reuniones para la foto, lamentablemente. Y se le pregunta al presidente de la República: presidente, lo que aquí acordamos, ¿se va a votar en el Parlamento? Y el presidente de la República dijo: este poder no se puede meter en lo que hace otro poder. Con lo que terminó claramente con el Partido Nacional abandonando estos grupos, habiendo dejado todas las propuestas ahí, que muchas de ellas, la mayoría de ellas, duerme el sueño de lo justo. Miren, en seguridad pública, como en tantas otras cosas, pero en seguridad pública creo que el lema que tiene que haber, el lema más importante es que claramente a la gente que no se porta de acuerdo a la ley se le terminó el recreo. El gobierno tiene que dar una clara señal. Ahora, muy lindo, equipamos a la policía, le dimos más recursos, pero no le damos respaldo. Hace 2 o 3 días, ¿qué pasó en un barrio cuando llevaban a una persona por el tema de violencia doméstica? Lo atacaron a los tiros a la policía, a los tiros. Por suerte no hubo lesionados ni muertos, pero la noticia podría haber sido otra. Tenemos en nuestro país zonas liberadas a la policía. Si hace 2 años nos decían que bandas de narcotraficantes sacan a la gente de sus casas, y si esta casa no te pertenece más. ¿Alguien se podía imaginar zonas liberadas? Que en Santa Catalina a veces no entre la policía. Entonces allí tiene que estar, con respaldo moral y con respaldo jurídico. Porque ahora, en un procedimiento, le tiran a la policía. Le tiran y con mucho mejor armamento. Recuerdo una visita que hicimos a la policía técnica, que nos mostraban la galería del arsenal que se había incautado.
Entonces la policía tiene que tener un respaldo moral y uno jurídico. Y por eso el año pasado dijimos la orden de que se termine el recreo, el apoyo a la policía y jurídicamente que tenga un respaldo. No puede esperar un policía para ingresar en un procedimiento que le pase chiflando una bala por la oreja. Y por eso nosotros entendimos que hay que modificar la legítima defensa, el artículo 26, si mal no recuerdo, del Código Penal, y que exista una presunción relativa, pero presunción de que cuando un policía actúa, lo está haciendo en la defensa del orden público. Ya va a salir alguno a decir, bueno, esto es gatillo fácil. No es gatillo fácil porque es presunción relativa. Puede haber prueba en contrario para que no se cometan excesos. Ahora hay que estar en un procedimiento policial con menor poder de fuego, de un lado respetando y haciendo cumplir la ley y del otro lado alguien que no respete y que no le importa la ley ni la vida de los demás. Y por eso nosotros estamos convencidos de que tenemos que darle más instrumentos a la policía. Decía al principio que el 2018 va a ser un año de negociación salarial muy fuerte, 170 grupos y subgrupos. Y la última rendición de cuentas. O sea, negociación la más grande de la vuelta a la democracia y al mismo tiempo rendición de cuentas. Se juntan momentos de mucha conflictividad en nuestro país. Y cuando uno empieza a ver los antecedentes, en el 2015 la conflictividad subió un 143%. Para cuantificarlo, se perdieron 1.663.895 jornadas laborales. Eso se dejó de trabajar en el 2015 en nuestro país. Y estos consejos de salario se juegan la vida 1.600.000 trabajadores. Es un momento importantísimo para el trabajador, que ve que le crece el costo de vida y que naturalmente quiere ganar más. Y por eso, sabiendo que eso se viene, sabiendo que la alta conflictividad de última la pagan todos, trabajadores, jubilados, el que se quiere jubilar, niño, enfermo, porque se pierden días de trabajo, porque no se puede atender en un hospital, porque en los trámites públicos en el ENTESI no me puedo jubilar, porque se genera un caos social. Y por eso hay que aproximarse a este tema con mucha sensibilidad, tratando de que se disminuyan los costos de los conflictos, o que generan los conflictos, sin meterse en la libertad sindical de los reclamos que son justos, que ganar más. Y si sabemos que va a pasar eso, si ya sabemos que viene así y conocemos el antecedente, bueno, tratemos de alivianar estos temas. Y por eso el Consejo Superior Tripartito tiene cosas para hacer, tiene medidas para tomar. Por ejemplo, un acuerdo marco que diga, bueno, ¿cómo vamos a gestionar los conflictos? Conflictos van a haber, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuál es la aplicación de medidas? La interrupción de tarea, el corte de la vía pública. Y después tratar, hoy lo leía en algún diario, de tener pautas salariales claras de antemano para que nadie se llame a sorpresa. Y cuanto antes se sepa estas pautas, la experiencia enseña que es más simple cumplir con los lineamientos. Y después de terminado todo este proceso, que el Consejo Tripartito Superior elabore un documento. ¿Qué nos pasa muchas veces en Uruguay? Que no medimos las cosas. Que a cómo se negoció, se llegó a los fines propuestos, se lograron avances, hay menos conflictividad. Entonces, si este 2018 nosotros tenemos un documento, lo que es medible se puede mejorar, lo que no se pide es muy difícil.
Y después una cosa que parece menor. A veces no se puede negociar al mismo tiempo por falta de infraestructura. 170 grupos negociando. Si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sabe eso, ¿qué es lo que le proponemos? Que le dé infraestructura que el Estado tiene abundante para que al mismo tiempo puedan estar negociando varios grupos. Debemos abordar el tema del sector productivo. Yo creo que este tema es el más difícil, el más escabroso para mucha gente porque lo aborda con un prejuicio, un preconcepto tan grande que es muy difícil hasta intercambiar. Entonces yo creo que para hablar del sector productivo, lo primero que tenemos que hacer es terminar con la lógica de enfrentamiento. En realidad lo tendríamos que terminar para toda la lógica de enfrentamiento. Pero específicamente en este tema, terminar la lógica de enfrentamiento, asumir la responsabilidad de una vez por todas, que parece que no se da cuenta muchos gobernantes, de que gobernar también es sembrar la unión entre los uruguayos. Es una tarea que no está escrita, no está en la Constitución, pero es fundamental. Una nación, fuimos nación antes que Estado, una nación en nuestro territorio, en nuestro país, tiene que tener el amparo de los gobernantes para unir. Es más viejo que el agujero del mate, de vivir para reinar, pero también es un pecado mortal para una sociedad. Y la peor forma de avanzar sobre este tema es descalificar a lo que reclaman. En realidad es una manera de irresponsabilizarse. Te descalifico, ni siquiera ingreso en lo que te está pasando. Y después algo que a simple vista cualquier economista del gobierno debería de saberlo, el ministro de Economía, entre otros, lo que hace la producción nacional en nuestro país. Cuando uno ve las primeras empresas exportadoras de nuestro país, alcanza con ir a cualquier pueblo o ciudad del interior y ver qué es lo que pasa cuando una actividad agropecuaria, un rubro, cae en desgracia. Las inundaciones en el norte de Rocha, el año pasado. Allí estuvimos, se calculaba lo que se iba a perder en algún pueblo y en la región, me acuerdo la cifra de 20 millones de dólares, para una zona de un departamento. Y después está comprobado el derrame que tiene la producción agropecuaria en distintos sectores y el efecto multiplicador. Y con un agravante, que lo decíamos al principio, del tema de la sequía. Hoy de mañana hablaba con Nacho Bufa a ver si me podía actualizar la cifra de las pérdidas en lo que hace a la ganadería y todo su tipo de explotación y a la agricultura. Ya no sabemos. En realidad hay que mirar mucho más el pronóstico del clima para después saber qué es lo que va a pasar. En la agricultura supera en la soja más de un 30% de pérdida, algunos el 40%. Están tratando de no perderla y ensilarla o darle de comer para hacer comida. Se calcula miles de fletes menos en camión, para hablar una de las derrames naturales que tiene esta actividad. Y no es nuevo. Y no es nuevo ¿por qué? Porque en estos años precios buenos tuvimos, más buenos, menos buenos, pero buenos. Directamente fue el gobierno, es el gobierno el que hace que esta actividad de alguna manera se complique. Se perdieron en un año cerca de 12.000 trabajadores rurales. 12.000 trabajadores rurales. En 10 años se cerraron más de 6.000 empresas agropecuarias. Las chiquitas, por si alguno... A mí me importan todas, las grandes, las medianas y las chicas. Pero por si valieran menos o más, son las chicas las que cerraron. Esa es la primera que sufre la mala política. Y el endeudamiento agropecuario sorprende. Yo que estuve en la Cámara de Diputados en la crisis del 2002,
con todo aquel tema de la suspensión de ejecuciones, las movilizaciones. Cuando uno ve que el endeudamiento del agro era 400 millones de dólares en el 2005 y ahora es 2.400 millones de dólares. Y no hablé de proveedores privados, estoy hablando de la deuda financiera bancaria. ¿Y a qué se debe? A la inflación, al tipo de cambio, al peso de los impuestos, a las tarifas de combustible, a las tarifas de electricidad, que nos hacen no ser competitivos con otros países en los cuales nosotros producimos y vendemos lo mismo. Después, el aislamiento comercial del país en el mundo. Cuando uno empieza a ver dónde exportamos, qué exportamos y cómo competimos con otros países, claramente uno ve por dónde viene la cosa. Y por eso nosotros queremos dividir en realidad en dos cosas. Hay algunas que son medidas de carácter estructural que no se van a terminar este año, pero se pueden empezar este año. Para que las cosas se hagan hay que empezarlas. Que la reducción del déficit y superar el aislamiento comercial que tenemos con el resto del mundo. Y después las medidas inmediatas. La primera, y quiero conversarla con ustedes más profundamente, es la libre importación de combustible. Esa es una discusión que el Uruguay tiene que darse. El costo en la energía eléctrica y el tema impositivo. Nosotros tenemos que tratar de que el impuesto al patrimonio se descuente del impuesto a la renta. Tenemos que dar algún alivio. Pero vayamos al tema del combustible. La discusión, ¿cuál es en el tema del combustible? ¿Cómo nos aproximamos? Obviamente que no lo hacemos de forma dogmática, porque de forma dogmática tenemos los combustibles que tenemos hoy. Cuando uno ve cómo lo tenemos con respecto a la región, el dogma no nos sirvió. Yo le digo cómo me aproximo. A ver cuánto paga el combustible uruguayo. ¿Lo paga caro? ¿Lo paga barato? El que lo usa para fines personales, ¿y cuánto lo paga el que produce y el que industrializa? Y lo comparo con el resto del mundo, lo comparo con la región. Y bueno, en el gasoil, comparado con 3 o 4 países de la región, estamos 38% por encima de ese precio. Y en la nafta, 34% arriba de ese precio. Algunos van a querer llevar a esto, van a querer llevar al tema de la propiedad de las empresas. Se terminó esa discusión en Uruguay. No es un tema de propiedad de empresas públicas. Es un tema de eficiencia. Es un tema de hacer las cosas mejor. Y por eso hay que tratar todo el sistema del combustible. La importación, el refinado, la distribución, la competencia, el medio ambiente y todos los temas aledaños. Y por eso nosotros claramente decimos, apoyamos la libre importación de combustible de todas las empresas que están instaladas, de las firmas que están instaladas y de cualquier agente económico que vea en sus números que le sirve importar gasoil. Y estoy seguro que esto va a derivar en un incentivo para que ANCAP mejore. Nosotros tenemos el honor de contar con Diego Labat en el directorio de ANCAP. Muchos de ustedes lo han conocido, tipo que se vino de la actividad privada, militante de siempre, que dedica su tiempo, su conocimiento a mejorar ANCAP. El Partido Nacional lo nombró para que mejore la ANCAP. Y estoy seguro que si le facilitamos las cosas con la libre competencia, ANCAP va a tener que seguir ese camino de mejora. Ahora, tampoco alcanza con la liberación pura y dura. Yo releí hoy de mañana las medidas que el senador Delgado había propuesto en algunos de estos temas, que son complementarias, muchas de ellas, en este sentido. Tiene que haber un compromiso explícito del Poder Ejecutivo de fijar precios dentro del rango comparativo en la región
del promedio de la región o en el famoso precio de paridad de importación. Hay que mejorar la competencia. Hay muchos entes públicos, este es uno de los casos, que se es juez y parte. Y por eso tenemos que fortalecer la reguladora. No me quiero poner muy en técnico, pero estos últimos gobiernos le han sacado peso a las reguladoras. Yo creo que a propósito, para fortalecer la posición dominante y así poder cobrar los precios que cobran para tapar el agujero de los déficits fiscales de algunas empresas. Tiene que haber una apertura del mercado de distribución y de transporte. Y después preparar ANCAP para competir. Le diría que primero preparar ANCAP para competir. Concentrarse en el negocio fundamental. Yo creo que ahí hay medidas en este sentido muy lentas, muy tímidas. Ya no hacemos perfumes, pero me parece que hay un avance en ese sentido. Después tenemos que sacarle a ANCAP cosas que no son propias de su rubro o de su giro. No pueden tener el contralor de la actividad de terceros. Eso no puede estar más en ANCAP. Y después la posibilidad de que ANCAP fije precios en la puerta de las plantas de distribución. Esto va a hacer que las empresas distribuidoras traten de ser más eficientes. De la mano de los combustibles, las tarifas públicas. Acá en las tarifas públicas tenemos un tema casi dual, porque todos somos conscientes de que la UTE ha hecho un esfuerzo en tener diversidad de fuentes de energía, de que sea sostenible, de que sea sana. Somos todos contestes en eso. Yo creo que la UTE se equivoca al ser jugador. Tenía muchos proyectos de interesados en Uruguay cuando la UTE se mete a ser jugador en la generación de energía eólica, pero ya es tarde y no se puede llover sobre mojado. Agregarle a eso que a la UTE le tocan la puerta y le dicen, nos tenés que dar plata. El gobierno central le dice a la UTE, necesitamos plata. Más de 100 millones de dólares el año pasado. El anterior otra cifra similar. Cuando la UTE y sus cuerpos técnicos estaban analizando a ver, primero que no tenían que subir, y segundo estaban viendo a ver si podían bajar las tarifas, el Estado le tocó la puerta y dijo, no nos alcanza como estamos apretando el bolsillo de los uruguayos vía tributaria, vía impuestos, también necesitamos que nos manden a rentas generales dinero de la UTE. Y esto encarece la vida diaria de los uruguayos. La gente que gana 10.000, 15.000 pesos, pregúntenle cuánto paga de luz en sus casas. Pregúntenle cuánto se le significa en su presupuesto mensual pagar y no estar colgado. Y obviamente también afecta los costos de producción. Entonces tenemos que el gobierno, ayudar al gobierno para que empiece a organizar el sistema energético, que también deje de ser juez y parte y que tenga un sistema equilibrado. Porque cuando no hay un sistema más abierto en este sentido, se generan sobrecostos, sobreinversión y después hay un bajo aprovechamiento de los activos. Es lo que nos pasa con la energía eólica, por ejemplo. Necesitamos información confiable. Los ciudadanos tienen que saber de qué se compone su tarifa. ¿Por qué estoy pagando esta tarifa? Cuando lo comparo con otros países de la región, ¿por qué estoy pagando esta tarifa tan cara? Tiene que haber transparencia en la conformación de los precios, de las inversiones, de los subsidios. En Uruguay hay, y fuertemente incrementado, 250.000 uruguayos que naturalmente no pueden pagar una tarifa residencial común, no pueden. Y yo creo que está bien ese fin social que cumple históricamente, no es nuevo el Estado uruguayo,
de subsidiar esos hogares. Ahora, pero al mismo tiempo tenemos 70.000 hogares colgados. Tendríamos que hacer un esfuerzo. Acá estoy viendo, se me viene a la memoria a mi amiga Rosa, que una vez fuimos a la UTE con 800 firmas de su barrio, el Cerro Norte, porque los vecinos conectaban la tele y les saltaba el microondas, y se conectaban el microondas, les saltaba para calentar agua, y fuimos a hablar con el presidente UTE y decirle, acá hay 800 firmas de uruguayos que están colgados y quieren pagar. ¿Te acuerdas, Rosita? Bueno, no recibí una respuesta adecuada en aquel momento. Creo que tiempo después se fue al barrio, como 2 años después, y se puso los contadores y la gente ahora puede disfrutar la luz y paga una tarifa. No puso, todavía no, pero estamos a tiempo, por lo menos pusieron los contadores. Y tenemos que trabajar en la pérdida de energía eléctrica que el Uruguay tiene, que hace también a los sobreprecios. Y por eso, insisto, lo decía hace un instante, tenemos que fortalecer las reguladoras, tenemos que fortalecer a la URSEA, tenemos que lograr que se especialicen en la composición de las tarifas y la calidad de las prestaciones. Esa disponibilidad de información que pedimos tiene que ser a un debate público, tiene que estar abierto a los uruguayos esa información. Tenemos que desagregarla después en etapas del negocio. ¿Cuánto cuesta la generación? ¿Cuánto cuesta la transmisión? ¿Y cuánto cuesta la distribución? La UTE es monopólica en alguna de esas etapas. Y después la política de dividendo, cuánto es el dividendo y cuánto reinvierto, también lo debe ser. Porque eso es lo que ayuda después a sincerar el precio de una tarifa eléctrica. Y obviamente, y aquí está la madre del borrego, hay que cambiar la política fiscal. Porque si la UTE hace todo eso, pero el gobierno central, el presidente de la República y el ministro de Economía le toca la puerta y le dice necesito 100 millones de dólares, todo el esfuerzo que se haga, no digo que sea en vano, pero que no termina siendo fructífero. Y por eso, este tema sobre el cual todo el mundo está hablando, que es el tema de la regla fiscal. Hay momentos en la vida de un país y una región que se ponen de moda algunos conceptos y no los terminamos de asimilar. La regla fiscal. En la cadena del gobierno el otro día, y no es nuevo, es reincidente, se insiste que el gobierno tiene una regla fiscal. El gobierno tiene una regla fiscal. El gobierno tiene una ley de tope endeudamiento, ultrajada una y otra vez. ¿Cómo? Porque esa propia ley se modificó en algunas ocasiones subiendo el tope endeudamiento. Si yo soy el que me va a endeudar y al mismo tiempo tengo mayoría parlamentaria, es hacerse trampa al solitario. Que allí existieron temas extraordinarios, en el resto de los años se usó por usarse. O sea, no hay regla fiscal. Y nos encontramos con un gobierno que declara hace pocos días, uno ya no pierde la capacidad de asombro, ¿no? Porque un día sí y otro también nos asombramos. El ministro de Economía dice, qué difícil que es bajar el gasto público. Hay que tener voluntad de bajar el gasto público. El Partido Nacional, tanto en diputados como en el Senado, le ha llevado propuestas tangibles de que se puede bajar el costo público. Y ahí salen con el dedo acusador. Están contra el Estado que asiste, contra el Estado que ayuda. No, estamos contra el Estado empresario que dilapida los fondos de los uruguayos que no llegan a donde tienen que llegar. Estamos contra los 800 millones de dólares de ENCAP, contra los 300 de Pluna, contra otro tanto de la regasificadora, sin contar ilegalidades
y posibles figuras delictivas en cada uno de esos negocios. Contra eso estamos. Y por eso venimos a proponer, voy a empezar por el final, la creación de un grupo multipartidario con técnicos idóneos que empiecen a diseñar esa regla fiscal. Claro, esta no es para el 2018, pero hay que hacerla en el 2018. Seguramente la aplique el próximo gobierno. No se termina el mundo porque cambie un gobierno. Y el próximo gobierno puede llegar a tener una regla fiscal con una amplia base política. Y es de la mano de Azucena Arbeleche y algunos otros compañeros que, por lo menos yo es la primera vez que veo un protocolo, un método acabado de cómo debería ser una regla fiscal, qué debería tener. Y se habla de 11 dimensiones distintas, no los quiero aburrir, pero esas son la cobertura institucional, el tipo de regla a emplear, la metodología para calcular la variable objetivo numérico a alcanzar, forma de ajuste del ciclo económico, mecanismos de cálculos para medir impacto de factores extraordinarios, cláusulas de salida ante escenarios extraordinarios, participación de especialistas independientes, articulación con el proceso presupuestario y consecuencias ante un incumplimiento y compromiso político que sustente la regla. Los que quieran informarse más de este tema van a tener cada uno de estas 11 elementos, estas 11 dimensiones bien explicitadas. Está de más decir que si pedimos un acuerdo multipartidario van a estar las ideas y van a estar nuestros técnicos a disposición. Si no, podemos seguirnos haciendo trampa al solitario y seguir teniendo un déficit fiscal que lamentablemente nos enteramos que está lejos, ya no de la meta que se propuso el gobierno al principio, sino la que viene reajustando y recalculando año a año. El tema de la infraestructura vial de nuestro país está más que discutida y trillada con un elemento nuevo, que es el tema de UPM, ¿verdad? O sea, nosotros estamos formateados, según propuesta del Poder Ejecutivo, del año 2015, de que iban a existir 6 o 7 PPPs, quizá 8, participación público-privada, que me quiero detener un instante. En realidad yo no creo que sea una idea primaria del gobierno recurrir a las PPP. Le diría que más bien que no les gusta mucho. En realidad llegan a plantear la PPP porque no les queda otra. Porque el Estado no tiene dinero, porque se gastaron la plata que había para hacer estas obras. Y después dicen los que saben que en el mecanismo financiero no se calcula esa deuda para el déficit de esa obra, que sí se haría de otra manera. Pero bueno, el hecho es que el gobierno avanza sobre las PPP, avanza en sentido figurado. Pasa el tiempo, el famoso símil del ministro de Transporte, que no había podido mover una carretilla, y se establece que va a haber un equipo interministerial para mejorar la ley de PPP. Y nosotros lo que queremos hacer es mejorarla. Y queremos aportarle algunos elementos. Sobre todo, como decía hace un instante, cuando tenemos una supuesta inversión que va a requerir muchos millones de dólares para los uruguayos, que dicho sea de paso, lamentablemente va a dejar las urgencias que los uruguayos tienen hace mucho tiempo para hacerle un traje medida a una empresa privada que queremos que se instale, pero que también queremos que los demás reciban la misma atención que esta empresa. Podríamos sentarnos a esperar que fracase las PPP. Obviamente no lo vamos a hacer. Y por eso hay un paquete de medidas que atienden a las necesidades de los uruguayos y a las necesidades de los emprendedores, de las empresas que están dispuestas a hacer estas obras. Por el giro y por la forma que se diseñó el negocio, las chicas quedan afuera
y a las grandes no les sirve. O sea, las chicas no alcanzan y a las grandes no les sirven. Entonces, si esa es la situación, creo que hay que separar claramente en dos. Primero, juntar algunas PPP, hacer paquetes más grandes para que se trate de una dimensión más grande de dinero y así el negocio financiero y la ganancia les sirva a las grandes. Y las obras urgentes, las más necesarias, que por lo general son de dimensión más pequeña, que allí estén las empresas más chicas. Esto no es distribuir el mercado, es simplemente sabiendo que hay dos mercados, sabiendo que hay dos necesidades, separarlas y organizarlas. Y después tenemos que concentrar competencias. Es muy engorroso todo el trámite, hay que hablar como con 5 o 6 oficinas. Entonces vamos a concentrarlas en una, en la UPP. Usted quiere hacer PPP, en la UPP. Allá usted hace todo lo que tiene que hacer. Y después modificar los topes de contratación y mejorar la estructura de incentivos. Si yo termino antes, si yo hago mejor las obras, tengo que tener una estructura de incentivos distinta. Así, entre otras cosas, los uruguayos pueden disfrutar de mejor caminería y de mejores rutas antes. Esta es una parte que a mí me gusta particularmente. Las otras 9 secciones eran de puño y letra nuestra, no somos exclusivos, seguramente sea una idea de varios. Porque ¿saben qué? Todo lo que necesita el país, o la mayoría de las cosas que necesita el país, no son grandes ideas, no son grandes genialidades, son de sentido común. El Uruguay necesita sentido común y coraje. Sentido común y coraje y voluntad de hacer las cosas. Y esas eran las 9 secciones, las 9 propuestas que hicimos. Ahora, no sé si algunos se acordaron, no sé si me escucharon en realidad. El año pasado en La Paloma, en virtud de que existió un momento en la Cámara de Diputados en el cual el Frente Amplio había perdido la mayoría absoluta, dijimos, bueno, se abrió una puerta para incidir. Vayamos a tratar de que se voten proyectos que no sean del gobierno. ¿Y qué fue qué es lo que nos nace? Ah, qué bueno, van a apoyar mi proyecto. Dice que la vengo remando y tenemos todo nuestro derecho. Pero ¿cuál fue la propuesta que hicimos? Es, no traten de que se aprueben sus proyectos. Vayan a buscar proyectos de otro y vamos a darle el apoyo. Aquello de no somos los dueños de la verdad, tenemos la nuestra, hay ideas buenas en todos lados. No matemos al mensajero, discutamos el mensaje. Y esto es un ejercicio que nos sirve para la actual democracia, para las urgencias, y nos sirve para adelante. Y como nosotros tenemos esa rara condición de la que hacemos hablar, de que somos coherentes, lo que hagamos hoy tiene que estar reflejado en lo que vamos a hacer hacia adelante. Y si hay ideas buenas en otros partidos, si hay temas en los que coincidimos, vamos para allá. Yo insisto en la construcción de puentes. Nunca tan necesario en nuestro país, o pocas veces tan necesario en nuestro país, construir puentes. Hay gente que las está dinamitando. Hay gente que se dedica a abrir una brecha. Yo creo que es propio de aquellos que piensan que separando es la única forma de mantener lo que tienen y así quedarse en el poder. Nosotros no tenemos esa necesidad de generar brechas. Vamos hacia el otro. Primero hay que hacerlo con mucha humildad, en la aceptación de los valores y las capacidades del otro. Y segundo, con mucha seguridad propia, no personal, partidaria. Tenemos nuestra cadena de valores, de principios, creemos en lo que somos, pero no somos excluyentes, somos de un nacionalismo inclusivo. Y por eso el tender puente es la primera acción. Construyamos un puente con el que no piensa lo mismo que nosotros. Ahora,
no me puedo quedar en la cabecera de mi puente. O sea, construir el puente y digo, vale, vení. No, el puente se construye para cruzarlo. Capaz que nos encontramos a la mitad del puente. Capaz que lo tenemos que cruzar todo. Y capaz que tenemos la humildad suficiente para decir, che, este tenía razón, me convenció. Y capaz que tenemos la sabiduría para no sentirnos menos. Y esa es una práctica que hoy quiero llevarla adelante, que estoy seguro que sé que muchos de ustedes la hacen, y que nos va a ayudar no solo para ahora que es necesario, sino en lo sucesivo. Y por eso particularmente estas tres iniciativas, que no son nuestras, son de tres partidos políticos distintos, yo quiero pedirle a los compañeros legisladores, senadores y diputados, que vamos el lunes a decirle que cuentan con nuestros votos. Y no las elegimos sin querer. El diputado Eduardo Rubio, a quien llamé hoy de mañana para decirle que me iba a tomar el atrevimiento de hablar de su proyecto, el diputado Unidad Popular, presentó un proyecto de ley de vivienda popular. Allí tenemos fuerte coincidencia. ¿O no fue uno de nuestros proyectos más importantes y tenemos que mejorarlo hacia la próxima campaña? La necesidad de que uruguayos vivan dignamente y aquel plan asentamiento cero y que la gente pueda ver llover adentro de las casas y que la gente pueda estar calentita en invierno y no pasar calor en verano y tener un barrio decente. No fue una de nuestras propuestas. Y si tenemos un legislador que no es de nuestro partido y que propone un plan de vivienda popular, si vemos que los instrumentos que el gobierno ha tenido no son efectivos, el plan Juntos, muy bien inspirado, no es masivo, cambió su conformación. El plan de vivienda social no es para la gente de menos recursos, no lo es. Y todavía después se le ponen topes a la venta. El plan de ahorro joven le sorprendería cuando vean las cifras. Se dijo por parte del gobierno que era para 50.000 ahorristas. A la fecha, corríjanme, nuestros técnicos, se otorgaron 66 préstamos. Y cuando vemos la cuantía de ese préstamo, apenas da para pagar 3 alquileres. Obviamente no va para obtener una vivienda o empezar a pagar esa vivienda que tanto necesitan. Las parejas jóvenes que se quieren independizar, la gente que está viviendo en condiciones indignas. Y hoy me puse a revisar los datos de los asentamientos. Uno tendería a pensar que aquellos que llegaron enancados en el discurso de la sensibilidad social tendrían un avance notorio en estos temas. Lamentablemente lo único que avanzaron fueron los asentamientos. Y el último dato oficial que tenemos completo es del 2011. Del 2011, que no sabemos cuántos uruguayos están viviendo en asentamientos. Era alarmante ya en aquel momento. Más de 500, cerca de 600 asentamientos. Y más de 160.000 uruguayos viviendo en esas condiciones. Y por eso nosotros, con algún cambio en el proyecto, con alguna modificación, vamos a ir a decirle al diputado Rubio que cuente con los votos seguramente de nuestro sector y el Partido Nacional para llevar adelante una ley de vivienda popular que tanto el Uruguay necesita. Hay por allí una iniciativa del Poder Ejecutivo que hace a la Guardia Fronteriza, que le otorga a las Fuerzas Armadas determinadas funciones. Le otorga las funciones, pero no le da el respaldo suficiente. O sea, le otorga funciones que sería de la policía, pero no le da el sustento jurídico. Es una imprudencia, por decirlo de alguna manera. Con el diputado Tro hemos estado hablando estos días y claramente allí hay un proyecto de ley que presentó el senador Pablo Mieres, reglamentando, mejorando, dándole sostén, dándole respaldo a las Fuerzas Armadas
que van a actuar en ese sentido, así como lo hace Prefectura en la zona costera, por ejemplo. Y hoy temprano lo llamé al senador Pablo Mieres para decirle que hoy de noche le íbamos a decir que su proyecto de ley va a contar con nuestro apoyo político también en la Cámara de Senadores y después en la Cámara de Diputados. Mi amigo Martinelli hace un tiempo presentó una iniciativa de portabilidad numérica. Vamos a contarlo en español. Yo soy dueño no solo de mi aparato de celular, sino que quiero ser dueño de mi número. Mi número es mío, quiero serlo. Bueno, hoy no se puede. Hoy, si uno se cambia de una compañía a la otra, pierde ese número. Hace poco tiempo, ¿se acuerdan el famoso cambio de Antel? Y alcanzó con pedir perdón, no hacer nada grande, porque si lo tienen enjaulado. Estamos capturados. Yo creo que la posibilidad de tener un número y cambiar de compañía no solo va a mejorar el servicio, que el fin último es el usuario, la persona, con esa herramienta ya vital en su vida, sino que también va a mejorar las empresas. Y el senador José Amorín, del Partido Colorado, hace un tiempo presentó un proyecto de ley en este sentido, que tiene coincidencias con el que yo comentaba recientemente, y hoy lo llamé a Pepe Amorín, lo agarré al mediodía, y le dije, mirá, Pepe, te quiero decir que hoy de noche, una vez más como presentamos propuestas, queremos, en ese entendido de tender puentes, vamos a comentar que queremos aprobar tu proyecto y que el lunes, a partir del lunes, tenés el respaldo de nuestro sector y seguramente del Partido Nacional para eso. Una vez más, un 2 de marzo, presentamos propuestas, las elaboramos, diagnósticos acabados, fundamentados, con las uñas bien clavadas en la realidad nacional, con el apoyo político a estas medidas. Y con lo que decía al principio, con ese fuego interno que tenemos de negarnos al no se puede. Somos esencialmente optimistas y creemos que se puede. Estamos convencidos que se puede. Solo nos falta convencer al gobierno que se puede. El año que viene, el próximo 2 de marzo, que cae sábado, a eso de las 4 de la tarde, ahí sí también le voy a hablar otra cosa. En este caso, le voy a hablar que también se puede cambiar el gobierno. Muchas gracias. Desde el año 2016, cada 2 de marzo, nuestro equipo de técnicos presenta una batería de propuestas para sugerir a nuestro gobierno que atienden las necesidades más importantes de la población para ser implementadas en el correr del mismo año. En esta oportunidad hemos profundizado en temas de economía, vivienda, energía, educación, seguridad, defensa, infraestructura y telecomunicaciones. Para lograrlo, empleamos más de 600 horas de trabajo y nos agrupamos en 8 equipos, cuya coordinación general estuvo a cargo de Azucena Arbeleche, Ignacio Bufa, Rodrigo Ferrés y Pablo da Silveira. Más de 40 técnicos trabajaron para crear este conjunto de propuestas, en base a consulta de bibliografía especializada, análisis de base de datos, estudio de normas jurídicas y entrevistas realizadas a protagonistas de diferentes ámbitos de actividad. Trabajamos desde el mes de noviembre durante todo el verano y por tercer año consecutivo logramos armar estos proyectos para aportar soluciones con ideas de implementación inmediata a problemas reales. 2M. Ideas de todos, gobierno para todos.
Desde el año 2016, cada 2 de marzo, nuestro equipo de técnicos presenta una batería de propuestas para sugerir a nuestro gobierno que atienden las necesidades más importantes de la población para ser implementadas en el correr del mismo año. En esta oportunidad hemos profundizado en temas de economía, vivienda, energía, educación, seguridad, defensa, infraestructura y telecomunicaciones. Para lograrlo, empleamos más de 600 horas de trabajo y nos agrupamos en 8 equipos, cuya coordinación general estuvo a cargo de Azucena Arbeleche, Ignacio Bufa, Rodrigo Ferrés y Pablo da Silveira. Más de 40 técnicos trabajaron para crear este conjunto de propuestas, en base a consulta de bibliografía especializada, análisis de bases de datos, estudio de normas jurídicas y entrevistas realizadas a protagonistas de diferentes ámbitos de actividad. Trabajamos desde el mes de noviembre durante todo el verano y por tercer año consecutivo logramos armar estos proyectos para aportar soluciones con ideas de implementación inmediata a problemas reales. 2M. Ideas de todos, gobierno para todos. Desde el año 2016, cada 2 de marzo, nuestro equipo de técnicos presenta una batería de propuestas para sugerir a nuestro gobierno que atienden las necesidades más importantes de la población para ser implementadas en el correr del mismo año. En esta oportunidad hemos profundizado en temas de economía, vivienda, energía, educación, seguridad, defensa, infraestructura y telecomunicaciones. Para lograrlo, empleamos más de 600 horas de trabajo y nos agrupamos en 8 equipos, cuya coordinación general estuvo a cargo de Azucena Arbeleche, Ignacio Bufa, Rodrigo Ferrés y Pablo da Silveira. Más de 40 técnicos trabajaron para crear este conjunto de propuestas, en base a consulta de bibliografía especializada, análisis de bases de datos, estudio de normas jurídicas y entrevistas realizadas a protagonistas de diferentes ámbitos de actividad. Trabajamos desde el mes de noviembre durante todo el verano y por tercer año consecutivo logramos armar estos proyectos para aportar soluciones con ideas de implementación inmediata a problemas reales. 2M. Ideas de todos.